glorificado sea el nombre de Jehová de los ejércitos. Aleluya. Jehová es nuestro Redentor, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestra roca. Amén. Este es el día que hizo Jehová. Nos alegraremos y nos gozaremos en el día que hizo Jehová. Amén. Esta es la salutación que les doy, amados hermanos. Que Dios continúe bendiciendo nuestras almas, nuestros espíritus y nuestros cuerpos. Recordemos, hermanos, que cuando estamos ayunando, estamos sacrificando todos los placeres de la carne y del mundo. Estamos aprendiendo a sujetarnos a la voluntad de Dios. Quiero dar gracias por todos los hermanos que están ayunando, y los que no han podido, no se sientan mal, porque muchas veces no se puede ayunar por el trabajo o por la salud, pero lo importante es que estén orando y estén intercediendo por el resto de los hermanos que están ayunando. Tenemos que estar siempre atentos a la voz de Dios. ¿Y por qué tenemos que estar atentos a la voz de Dios? Porque los tiempos que estamos viviendo son tiempos finales. Son tiempos donde si nosotros no nos hemos preparado para la venida de Jesucristo a rescatar la iglesia, si nos coge desapercibidos, qué horrible es, hermanos. Y recordemos, hermanos, que estos tiempos que estamos viviendo son tiempos donde tenemos que estar muy atentos a la voz de Dios. Me gocé mucho en el estudio que el hermano Edmundo dio ayer. Yo creo que todos los hermanos que estuvimos ayer en el ayuno tuvieron que haber recibido ministración a nuestros espíritus, porque cuando la palabra de Dios la exponemos, no somos nosotros los que estamos hablando, porque nosotros estamos hablando, es palabra de Dios. Esa palabra ministra, esa palabra consuela, esa palabra da gozo, esa palabra hace liberación en nuestra alma, en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. Voy a invitarles que inclinen sus rostros y vamos a hablar con el Espíritu Santo de Dios. Y vamos a decirle al Espíritu Santo: bienvenido seas a este lugar. Bienvenido. Seas, Espíritu Santo, a mi espíritu. Bienvenido seas, Espíritu Santo, a mi cuerpo. Llévate todo lo que impide que yo pueda reconocerte como el amigo, como el consejero que eres tú. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos das el discernimiento y el entendimiento de poder comprender la grandeza de Dios como creador del universo, de las galaxias, de la naturaleza y de nuestro cuerpo. Damos gracias a Jesucristo por ese sacrificio magno que hizo en la cruz del Calvario. Ese sacrificio donde Él vertió sangre y agua, pero esa sangre y esa agua era el plan para derrotar las obras perversas de Satanás. Hoy Satanás está bajo la planta de los pies de Jesucristo. Jesucristo
nos redimió y nos compró con su sacrificio y su sangre preciosa. Y ese es el poder y la autoridad que hoy nosotros como hijos de Dios tenemos para reprender toda hueste de espirituales de maldad, todos demonios de enfermedades y todo lo que quiera traernos angustia, aflicción, torpeza, desesperación. Pero gracias damos, Jesucristo, por ese sacrificio. Y todo esto te lo pedimos en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. En el día de hoy, hermanos, les voy a tocar un tema que ustedes todos lo hemos oído ya. Y es las consecuencias que trajo la desobediencia de Adán y Eva. Fueron consecuencias desastrosas, hermanos, porque al momento que Adán y Eva desobedecen, le abrieron las puertas al reino satánico. Y Satanás en ese instante tomó control de la humanidad, de la creación y de todo lo que Dios había hecho. Pero lo lindo de todo esto, hermanos, es que no nos dejó Dios a merced de Satanás, pero Él tuvo que organizar ese plan para que viniese el que tenía que restaurar lo que Adán y Eva dañaron por la desobediencia. Y vino Cristo y restauró. Pero vamos a ir mirando las consecuencias de esa desobediencia. Y a medida que vayamos analizando estos puntos, les voy a tocar puntos referentes a las emociones de cada uno de ustedes y mis emociones. Durante el momento que yo estoy exponiendo esta palabra y tocando estos puntos de lo que es tu vista, de lo que es tu oído, de lo que es tu boca, de lo que es tu nariz, de lo que es tus manos, y que cada uno de ustedes y de mi persona podamos analizarnos cuáles de estos puntos estoy yo debilitado o no los entiendo. Si los ves debilitados en ti y no los entiende, comienza a pedirle al Espíritu Santo de Dios. El poder del Espíritu Santo es grande, hermanos. Amén. Pero tenemos que creer. Amén. Siempre que yo me subo a este altar, tengo que hablar del Espíritu Santo, porque es mi amigo, Amén. porque yo lo conozco, porque quiero tener una relación más profunda con Él, hermanos. Voy a invitarles, hermanos, a que estemos meditando. No distraigan sus pensamientos, no esté pensando en la hora, no esté pensando en lo que va a ser dentro de 3 horas, no esté pensando en tus problemas que vienes con ellos. Desconéctate de todo esto y invita al Espíritu Santo de Dios para que Él te dé discernimiento, te dé sabiduría y tu alma, tu espíritu sean ministrados, sean liberados por el poder y la unción del Espíritu Santo de Dios. Italama Handa Ramasira Basaya Mando. Anhela la liberación, anhela tener comunión con el Espíritu de Dios, conversa con Él,
convérsale, pregúntale, háblale y Él te contestará. Aleluya. Vamos a ver, hermanos, lo que realmente sucedió en el huerto del Edén. Las consecuencias de la decisión de Adán y Eva que tomaron. Dios les advirtió a Adán y a Eva que no comiesen del árbol del conocimiento del bien y del mal, a fin de protegerlos de ese árbol, que ese árbol representaba a Satanás, enemigo de Dios y la fuente de la muerte. Adán y Eva fueron corrompidos con la naturaleza maligna de Satanás. Estas consecuencias las estamos viviendo hasta el día de hoy, el mundo. Nosotros los cristianos no debemos de estar viviendo hoy en día estas consecuencias. Pero vamos a tocar puntos para que analicemos cómo tú tienes tus emociones, para poder decir que tú no estás en ese ámbito de corrupción y de destrucción. Vivíamos en ese ámbito, pero cuando venimos a Cristo Jesús, nuevas criaturas somos. Pero es que de decir que nuevas criaturas somos a vivir en la realidad, hay un camino. Y eso es lo que el Espíritu de Dios quiere enseñarnos hoy. Alabado sea el nombre de Dios. Vamos a mirar en Génesis 3, 17. Y 18, vamos a mirarlo. Dice: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, comiste del árbol que te mandé, diciendo: no comerás de él. Oigan bien esta frase: maldita será la tierra por causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Aquí vamos a ver un punto muy importante, hermanos. Yo siempre les digo a ustedes, hermanos, cuando lean la palabra y lean versículos y palabras de cada versículo, tratemos de analizar cada palabra. Esta palabra maldita es una palabra que suena horrible, maldiciente, como a Cristo lo crucificaron, maldiciéndolo. Pero el amor de Dios no es de esa manera de querer que nosotros seamos malditos. ¿Por qué? Porque Él no maldijo ni a Adán ni a Eva. Él le dice: por causa será maldita la tierra, pero no en la maldición de perversidad diabólica, sino en el ámbito de la dificultad, de los problemas cotidianos que cada uno de nosotros íbamos a tener y estamos teniendo. Entonces es muy importante que podamos analizar estos versículos y que miremos lo que está diciendo aquí y volvamos a leerlo. Dice: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. O sea, por la causa de él, los animales se levantaron unos contra otros. La naturaleza misma se levantó una contra otra. La creación entera se volvió una contra otra. Y la creación del cuerpo humano, del hombre, del individuo, el ser humano, se levantó uno contra otro. Por eso es que vemos tanto chisme, tanto odio, tanta contienda, tanta murmuración, porque esto fue las consecuencias
que recibimos de la desobediencia de Adán y Eva. Pero nosotros no podemos seguir en este mismo plan viviendo. Vamos a leer ahora el siguiente versículo. Dice, espinos y cardos te producirán y comerás plantas del campo. Aquí hay otra palabra muy importante que es espinos y cardos. El espino y el cardo es una planta que se ve mucho en el desierto. En el desierto, porque la época de todos estos hombres de la antigüedad, ellos caminaban, eran por el desierto, vivían en el desierto, veían los espinos, los cardos, todo eso. Pero en la actualidad de hoy, en nosotros, cuando ya Cristo vino y transformó todo este pasado, estos espinos y estos cardos están representando en la vida de nosotros los Tobías y los Zambalás, los demonios, los espíritus inmundos, que cuando tú vienes a los pies de Cristo, estos demonios no se quieren ir de tu alrededor, porque ellos saben la misión que Satanás les entregó a ellos es de perseguir al ser humano, que todo el que ellos puedan extorsionar, engañar y poseerse de ellos, lo van a hacer. Pero gracias a Dios, lo que le decía, Cristo vino para darnos libertad y para que estos espinos y estos cardos o estos demonios y estos enviados de Satanás no puedan operar con frecuencia en tu vida cotidiana. Pero ¿cómo estás tú viviendo? Vamos a ir analizando todo esto para que ustedes se hagan una evaluación interna. ¿Cómo estamos en nuestras emociones? ¿Me están entendiendo, hermanos? Amén. Bueno, gloria a Dios. Ahora dice, los efectos del veneno. Debido a que Adán y Eva comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal, toda la creación y la humanidad fue corrompida con sus elementos malignos. Primero, nuestro espíritu, la parte más profunda creada por Dios para tener una comunión o un contacto con Él. Eso se dañó. Pero vamos a mirar en Efesios 2. Aleluya. Vamos a ver Efesios 2:1. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Vemos, hermanos, que en el momento que nosotros reconocemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Él vino a este mundo, que Él se hizo humano para poder vencer a Satanás, porque ninguno de nosotros podíamos vencer a Satanás, porque Satanás mismo nos corrompió a nuestra creación. Pero el único que podía rescatarnos era Cristo, porque Él no estaba contaminado como nosotros fuimos contaminados en el momento que Adán y Eva desobedecieron. Hermanos, cuando uno analiza esto con profundidad, nos damos cuenta que el mundo está tan atormentado, está tan poseído, pero es porque ellos no han podido entender a Cristo. Pero qué maravilloso que tú y yo que estamos aquí somos cristianos, conocemos de Cristo.
Sabemos que Jesucristo en ese sacrificio nos libertó. Pero lo importante de todo esto es que cuando tú comiences a investigar la palabra, a analizar la palabra de Dios, tú mismo te vayas examinando. Todos los días que tú te levantes, examínate. ¿Cómo fue el ayer? ¿Qué hiciste el ayer? ¿Hiciste cosas correctas? ¿Hiciste cosas incorrectas? Y te vuelves a levantar, a continuar haciendo lo incorrecto o a seguir continuando haciendo lo correcto. Pero nosotros no nos podemos levantar por levantarnos, porque tú y yo tenemos un espíritu. Y ese espíritu hay que saberlo cuidar. Ese espíritu está en tus emociones, en que vaya al reino de Dios o vaya a una eterna condenación. A nosotros no nos sirve de estar 20, 30 años en una congregación y todos los días haciendo lo mismo, pensando lo mismo, actuando lo mismo. Nosotros tenemos que cada día evaluarnos en la presencia de Dios. Una cosa es evaluarse uno, oigan bien esto, y otra cosa es vivir uno acusándose. El que quiere que todos los días tú te acuses es Satanás, porque a él no le interesa de que tú pienses de una manera positiva. Satanás siempre quiere tenernos pensando negativamente, pero Dios no. Andará más y la va a estar llamando. Tanta cosa que sucede en el pueblo de Dios. Y todo esto sucede, hermanos, porque no ponemos atención a la palabra de Dios. Venimos a la casa de Dios por un cumplir. Tantas familias, el uno al otro, juzgándose, condenándose. No tienen paz. No tienen amor. Y Dios no quiere, hermanos, que nosotros estemos en esa situación. Dios quiere que cambiemos, que aprendamos a ser sensibles a la voz del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Yo siempre intercedo por el pueblo de Dios y siempre le pido a Dios que sea el Espíritu Santo de Dios despertando nuestros espíritus, hermanos. Ayer cuando estábamos en el ayuno, el Espíritu Santo me decía: qué linda la palabra que se está exponiendo, pero muchos no lo están recibiendo por las preocupaciones, por las angustias, por las aflicciones. Y ahora el Espíritu me indicaba que aquí hay muchos, estamos aquí ahora, pero muchos están distraídos, están pensando otra cosa, hablando otras cosas, no están poniendo cuidado a lo que el Espíritu nos está hablando.
Y ayer cuando estábamos en el ayuno, yo me acerqué donde la hermana Mayo y le dije, Mayo, el Espíritu me dice que intercedamos por los hermanos que están aquí para que sus espíritus sean despertados. Y lo triste, hermano, es que hoy estamos hablando del poder del Espíritu Santo, de la unción del Espíritu Santo, y otros están hablando y otros están pensando en otras cosas. ¿Pero por qué? Porque ahora les voy a explicar el por qué. Pero ahora mismo el Espíritu me muestra esto. Y estamos aquí oyendo palabra de Dios. Pero estamos aquí, pero sus espíritus, sus emociones están en otra parte. Y por eso es que vemos tanta enfermedad. Por eso es que vemos tanta amargura. Por eso es que vemos tanto dolor. Por eso es que vemos que no podemos perdonarnos el uno al otro. Porque no hemos podido entender cómo debo yo de manejar mis emociones. Es tremendo. Onda la masía. Utarabasa llamando. Los que hablan en lenguas, hablen un poco en lenguas allí. El Espíritu de Dios quiere hacer algo grande en medio de esta iglesia. Itaramasa llamando. Utaramajira masa llamando. Que todos estos espíritus de distracción, que todos estos espíritus de encantamiento que quieren gobernar las almas, los espíritus de nosotros no puedan, porque yo tengo que reaccionar, porque yo tengo que interceder, porque yo tengo que orar, porque yo tengo que poner atención cuando se está predicando la palabra de Dios. La palabra de Dios no es un juego, la palabra de Dios es fortaleza. La palabra de Dios penetra tus huesos, tus entrañas. La palabra de Dios liberta. La palabra de Dios sana. Pero yo tengo que tener fe, yo tengo que tener reverencia, yo tengo que tener respeto a las cosas de Dios. Yo no puedo estar en la iglesia irreverente. Handalama Sira Basay llamando. Es triste tener que reprender demonios dentro de una iglesia, pero los hay, hermanos. Los hay. Pero que ustedes los quieren acariciar, porque ustedes los quieren cargar, porque no hemos determinado de decir demonios fuera de mi vida. Dios no es un juego. El Espíritu Santo de Dios no es un juego. Handalamasira Basay llamando. Dios gime por nosotros, hermanos. Y Él quiere, oigan bien, hermanos, Él quiere que nosotros entendamos el poder de Él. La misericordia de Él, la grandeza de Él. Pero nosotros somos tan torpes, y perdónenme que le tenga que decir esta frase, que seguimos siendo peor que las mulas. Pero tiene que llegar un momento, hermanos, en que tenemos que despertar, sacudirnos. Es muy triste, hermanos, que una persona esté aquí predicando la palabra y ustedes estén pensando otras cosas, oyendo otras cosas, analizando otras cosas, cuando lo que estamos predicando es palabra de Dios, palabra de autoridad. Aleluya. Mi alma te alaba, oh Dios.
Mi alma te bendice, oh Dios. Dios quiere que nuestras, vamos a volver a leer, dice, nuestros espíritus y la parte más profunda de nuestro ser, Dios quiere ministrarla. Vemos, hermanos, que nosotros tenemos las emociones, ¿no? Lo que yo le estaba diciendo ahora. Estas emociones es la vista, el oír, el olfato, la boca y el tacto. Entonces, lo que yo le estaba explicando, cuando Adán y Eva desobedecen, todo tu cuerpo que Dios había hecho, porque Dios lo hizo del barro, y este cuerpo volverá al barro, pero el alma y el espíritu vuelven a Dios. Entonces, cuando Dios crea este cuerpo, lo crea perfecto. Tus sentidos, tus emociones, tus pasiones, tus gustos, tu vista, tu tacto, tu olfato, es perfecto. Pero cuando llega la desobediencia y le abren puertas a Adán y Eva a Satanás, automáticamente todos estos sentidos quedaron perturbados. Y aquí es donde está la parte importante de esto. Y es que cuando tú no has entendido esto y hoy lo estás oyendo, y yo una vez, hace un año atrás, yo prediqué sobre los 5 sentidos. No sé si algunos se recordarán. Y allí el Espíritu me enseñaba a que analizáramos esos sentidos. Y el Espíritu Santo, en estos días que yo estaba buscando una prédica, directamente el Espíritu me trajo a este tema. Entonces, hermanos, cuando tú miras, lo que mires, ¿cómo lo miras? ¿Lo miras con amor? ¿Lo miras con respeto? ¿Lo miras con lascivia? ¿Lo miras con odio? ¿Lo miras con dolor? Y entonces, cuando tú miras y cualquiera de las cosas que tú miras te afectan, es porque esa parte de los sentidos está extraviada en tu vida. Necesita la restauración, que es lo que estamos hablando de esto ahora. Cuando tú oyes, ¿cómo oyes las cosas? ¿Las oyes claras? ¿Las oyes para extorsionarlas? ¿O las oyes para bendecir? Si tú oyes lo contrario, es porque todavía ese sentido tuyo está afectado. Cuando nosotros olemos o olfateamos algo, tenemos que tener discernimiento de lo que estamos olfateando, si es bueno o es malo. Pero si tú solamente sabes oler lo malo y no sabes oler lo bueno, tu sentido está extraviado. Aleluya. Anda la masía. Cuando tú hablas
¿Cómo hablas? ¿Hablas palabras de bendición o hablas palabras de maldición? Las palabras de maldiciones es todo lo que tú hables negativo. Y en todos nosotros, la palabra más negativa que tenemos, todos los seres humanos, es no. Es el no puedo, no puedo. Esa es una palabra que está afectando tu sentido tan profundamente que tú te acostumbras a decir no puedo, no puedo. Y se te vuelve tan común el decir no puedo. Cuando Cristo, ¿qué nos dice? Que digamos, todo lo podemos en Cristo Jesús que nos fortalece. Amén. En esta palabra, no puedo, hay algo tan profundo que cuando tú te acostumbras a decir no puedo, no puedo, entonces entra en ti la influencia de un espíritu de temor. Hermanos, esto que les estoy explicando es liberación. Es guerra espiritual. Ustedes deben de pedir al Espíritu, los que no entienden la guerra espiritual, que Dios les ilumine para que entiendan. Cuando tú dices que tienes miedo, créanme que yo, siempre que me toca predicar, a mí me entra una agonía, porque el estar aquí parados es una responsabilidad. Pero a mí me entra mal la agonía porque yo entiendo la guerra espiritual. Yo vivo la guerra espiritual. Porque a mí Dios, desde muy niño, me preparó para la guerra espiritual. Y me siento gozoso de guerrear. Y por eso yo les hablo de la manera que yo les hablo, hermano, para que podamos entender esto. Entonces, cuando tú dices, tengo miedo, es como si tú te estuvieras rindiendo en las manos de Satanás. El miedo paraliza. El miedo no te deja pensar. El miedo no te deja reflexionar. Oh, el miedo no te deja que tú entres a hacer una liberación en tu vida. ¿Saben por qué? Porque el miedo te dice, ¿qué va a decir la pastora o los hermanos que me van a hacer una liberación de mi vida, de lo que he vivido, de lo que he hecho? Pero ¿quién es el que pone en tu mente eso? Es Satanás. Porque Satanás sabe que la liberación en la vida de un ser es la victoria de un cristiano. Yo pasé por liberación y no me da vergüenza decirlo. Y pasé por varios sedimentos de liberación cuando yo comencé con mi pastor Gabriel y mi pastora Consuelo. Me hicieron liberaciones. Reconocí la inmundicia que yo estaba acariciando en mi ser. Este es un ministerio de guerra espiritual. Y muchos de ustedes no quieren aceptar la liberación por el orgullo, por la prepotencia del qué dirán. Pero hoy el Espíritu de Dios te está diciendo, deja el orgullo, deja la prepotencia y ríndete a los pies de Cristo. Aleluya. Aleluya. Amén. Es lo que yo les decía ahora, hermano. ¿De qué nos sirve a nosotros estar 20 años, 30 años en una iglesia llevando, cargando, alimentando
acariciando, recordando un pasado tenebroso que viviste y estás viviendo. Aunque ya no sigues haciendo lo mismo, pero cada que tú te recuerdas de tu pasado, tú estás torturándote. Pero ¿quién es el que quiere que vivas así? Satanás. Satanás, hermanos. Por eso vemos las iglesias hoy como están, raquíticas. Pero sí, todo lo que sea mundanalidad, ahí están los hermanos felices. En las mismas iglesias, la forma de hablar, la forma de vestir, la forma de uno hacer las cosas. Si usted no tiene reverencia a Dios, si usted no entiende el respeto que hay que tener a Dios, que es que venir a la casa de Dios es algo maravilloso. El estar aquí parado, yo tengo que saber de qué forma yo hablo, porque yo estoy aquí representando la palabra de Dios. Los que están cantando alabanzas, ellos tienen que saber que están ministrando adoración a Dios. Que no podemos vivir en contiendas, que no podemos vivir en chismorrea, estar chismorreando para acá y para acá, que me dijo, que no me hizo. Oh, dejemos todas esas niñerías y aprendamos a tener amor, compasión el uno con el otro. Santo. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Vamos a mirar Colosenses 1:21. Y dice, y a vosotros también que eras en el otro tiempo extraños y enemigos de vuestra mente. Fíjense ustedes, hermanos, este punto aquí, ¿no? Éramos enemigos de una emoción, la mente. Y lo triste de esto es que dentro de las iglesias todavía hay hermanos que son enemigos de su mente. Es que, hermanos, si nosotros no aprendemos a analizar la palabra con la revelación del Espíritu de Dios, estamos perdidos. Dice, haciendo malas obras, ahora os he reconciliado, pero tú y yo hemos entendido lo que es una reconciliación. ¿Tú has entendido lo que es una reconciliación, hermanos? Pídele al Espíritu Santo allí, hermanos, que te abra tus sentidos, que te liberte tus emociones para poder entender lo que estamos hablando. Si tú sigues cargando pasados, si tú sigues cargando problemas, si tú sigues caminando como estás caminando, que no ves crecimiento espiritual, que no sientes amor por las cosas de Dios, que vienes cuando te provoca venir, que oras cuando quieres orar, todo eso está mal, porque Dios anhela que todos los días tú y yo alabemos el nombre de Él, que tengamos una relación con Él, para Él libertarte, para Él sanarte, para Él restaurar y reconciliar tu vida, tu llamado. ¿Cuántos de ustedes Dios los ha llamado al ministerio y rehúsan servir al ministerio?
Pero ¿sabe por qué rehúsan ustedes, hermanos? Porque no quieren compromisos. Porque solamente ustedes quieren ser miembros de una iglesia domingueros. Y no quieren sacrificio. Cuando tú entiendes el llamado de Dios y las puertas de una iglesia se abren, yo tengo que estar siempre en ese lugar, en las horas que se abren las puertas. Ese es mi sacrificio. Y eso es lo que Dios quiere de todos nosotros. Que no saquemos excusas. Ahora vamos a mirar la salvación que Dios efectúa por Cristo. Verdaderamente necesitamos ser perdonados para tener salvación y ser restaurados en nuestro ser corrupto. Jesucristo vino y murió en la cruz. Y vamos a ver en Primera de Pedro 1, Primera de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo y por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificados en el Espíritu. Esta palabra, vivificados, hermano, es tremenda. Pero es tremenda cuando tú la vives en tu espíritu. Cuando tú sabes que si alguien te critica, eso te pasa por encima. Que si tú sabes que alguien te traicionó, tú tienes que aprender a perdonar a esa persona. Cuando tú entiendes que ninguna de estas cosas inmundas te afectan tus sentidos, tu vista, tu oír, tu nariz, tu boca, tus manos. Porque muchas veces en los hogares se oyen expresiones grotescas en un hogar y el esposo le da expresiones grotescas a la esposa y la esposa al esposo y los padres a los hijos. Y eso es terrible, hermanos, que hoy en día nosotros estemos viviendo esto. Pero cuando tú entiendes esta palabra, vivificados. Si Cristo, siendo Dios, se hizo humano, y pasó por ser humano como eres tú y como soy yo. Él tuvo hambre y tuvo sed. Él tuvo enojo y tuvo como tú lo tienes. Lo único que Cristo no tuvo fue la ira perversa que nosotros tenemos. Pero entonces cuando tú entiendes eso, que Jesucristo vino y nos dio ese molde, nos dejó ese molde, y Él pudo, ¿por qué yo no puedo perdonar? ¿Por qué yo no puedo aceptar a mis hermanos como son ustedes? Solo yo, cuando veo algo de ustedes que no me gusta, le pido a Dios que los toque, que los cambie. Entonces, cuando yo comienzo a pensar de esta manera, cuando yo comienzo a vivir de esta manera, yo me estoy vivificando. Pero tú estás haciendo eso. Y si no lo estás haciendo, hoy lo escuchaste para que mañana no tengas pretexto de decir que no puedes perdonar, que no puedes olvidar. Óiganlo bien, hermanos. Si tú no has podido perdonar, si tú sigues con problemas con tu familia, entre hermanos, entre primos, lo que sea,
tanto chisme, tanta cosa. Si tú no te apartas de todas estas inmundicias, tu vida siempre seguirá siendo tal como la estás viviendo ahora. Pero Dios no quiere que sigamos viviendo así. Dios quiere que todos seamos restaurados para honra y gloria de Él. Somos salvos en cada parte. Somos salvos en cada parte. Tener la vida eterna en nuestro espíritu es algo magnífico. Pero ¿qué ocurre con las demás partes de nuestro cuerpo corrupto? Cuando nuestro espíritu haya sido avivado, es solo el principio de la salvación completa que Dios efectuará en Cristo por nosotros. Dios comienza a edificar y a restaurar las partes dañadas de nuestras almas. Oigan bien, el alma, de nuestra mente y todos los sentidos que yo les estaba hablando, la parte emotiva y la voluntad, y gradualmente Dios nos va preparando y reformando. Amén. Santo. O sea, que en conclusiones, el asunto no está tan perdido como lo estábamos viendo, pero todo depende de ti. ¿Tú hoy quieres hacer un cambio en tu vida? ¿Tú quieres dejar de estar odiando a esa persona que tanto daño te hizo? Pero es que esto no es de decir por decirlo. Esto tiene que salir de tus entrañas, hermano. ¿Cuánto tú vas a cambiar? ¿Cuánto tú anhelas que verdaderamente Dios prepare el camino de la eternidad? Porque con todas estas cargas que tenemos, hay un peligro de ir a la salvación. Porque la palabra de Dios es muy clara en todo eso. Y dice que si nosotros no aprendemos a perdonar, somos como homicidas. Imagínese usted, hermano. Y estamos 30, 40 años cargando estos problemas. Pero hoy el Espíritu de Dios, está ministrando tu espíritu, Santo Padre. Amén. está ministrando tu alma. ¿De qué me sirve a mí estar aquí parado predicando la palabra de Dios y yo no puedo perdonar? Yo les digo, hermanos, yo aprendí a perdonar. Y aquí hay hermanos que me conocen a mí hace 25 años atrás, conocen mi vida. Y yo aprendí a perdonar a la persona que tanto daño me hizo. Y tengo hoy autoridad para decirles a ustedes, perdonen. Pero a mí, ¿de qué me sirve pararme aquí a decir, olviden un pasado, cuando yo sigo pensando en mi pasado? Por eso, hermanos, cuando tú tienes un cambio en tu vida cotidiana, cuando tú vives la palabra de Dios, cuando tú reconoces que todo lo puedes en la ayuda de Dios y te paras aquí, tú tienes que emanar de tu vida, de tu ser,
la unción del Espíritu Santo de Dios. Si usted no siente en el mover del Espíritu de Dios, es porque en mi vida no estás haciendo las cosas correctas. Y todos los días yo le pido al Espíritu de Dios que me ayude a cambiar, porque todos los días tengo que pedirle perdón a Dios por mis errores, por mis pecados, hermanos. Pero yo lo reconozco cada día. Yo me humillo delante de Dios y yo le pido que yo anhelo ser un vaso que pueda ministrar liberación a sus espíritus, hermanos. Amén. Yo siento dolor por algunos vasos que no han podido recibir liberación, pero es porque ellos quieren vivir esa vida, quieren seguir acariciando lo que están viviendo. Hermanos, nadie en el mundo puede engañar a Dios. Vuelvo y les repito, nadie en el mundo puede engañar a Dios. Cuando tú no quieres reconocer tus cosas pecaminosas que estás acariciando, no es la culpa de Dios, porque ya Cristo vino y ya hizo lo que tenía que hacer, derrotar a Satanás, y él está derrotado. Amén. Pero tú lo sigues avivando a tu Satanás en tu vida. Y esto es lo que el Espíritu de Dios me había enseñado. Vamos a mirar Ezequiel. Aleluya. Ezequiel 36, 25. Y dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Oigan bien lo que yo les estaba diciendo ahora, hermano. Un odio, un dolor, un pasado que tú sigas recordando, viviendo, alimentando, esa es una inmundicia en tu vida, porque eso no te está produciendo nada bueno, hermanos. Te dice inmundicias y de todos vuestros ídolos. Las inmundicias se pueden convertir en ídolos en tu vida, hermanos. Aleluya. Entonces, y os limpiaré. Pero ¿cómo Dios nos va a limpiar? Cuando tú y yo reconocemos que estamos alimentando inmundicia en tu vida. Y que hoy tienes que decir, esa inmundicia la voy a echar afuera. Dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré corazón de carne. Pero necesita que Dios y que tú hagas un convenio con Él, que tú te postres delante de la presencia de Dios y reconozcas tus debilidades, reconozcas tus fallas y les pidas perdón a Dios para que Él restaure todo lo que estamos hablando aquí. La palabra de Dios es clara. Ella no anda con vueltas, hermano. Y mire cómo nos habla aquí esa palabra. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Ese espíritu está en mayúscula, es el Espíritu Santo. Ya cuando Cristo muere, el Espíritu Santo, si tú reconoces a Jesucristo como Salvador personal de tu vida, el Espíritu de Dios
dentro en ti, te sella y ya está tu espíritu alineado con el Espíritu Santo de Dios. Y habitaré, el 28, dice el 27, y pondré entre vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y pongáis por obra. Oiga, hermano, por obra, pongan por obra lo que hoy escucharon de esta palabra. No sigan viviendo la misma condición. Si ahora sale y se enoja con alguien, ahí mismo recuérdese que el hermano Mario habló de los sentidos, que no podemos estar alimentando los sentidos negativamente, sino espiritualmente. Aleluya. Dice el 28, y habitaré en tierra de vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Aleluya. Cuando tú entiendes esto, tú puedes decir, mi Dios es mi salvación. Por eso, hermanos, David pudo entender esto de las emociones. Él fue ministrado y por eso él dijo, castillo mío, roca mía. Pero hermanos, él lo decía con un sentido. Él no lo decía como muchos de nosotros decimos, castillo mío, roca mía, y te pisan y das una patada. ¿Qué castillo y qué roca? ¿Eh? Nada. Aleluya. Es risible, pero a la vez es triste, hermano. Es triste porque no es justo que estemos viviendo una vida mediocre como la que estamos viviendo muchos hermanos. Pónganse de pie, hermanos. Por favor, el coro. Pasa adelante, vamos a ministrar. Vamos a ministrar el pueblo. Hermanas, con la alabanza. Porque el Espíritu de Dios les indique, tóquenlo. Vamos a alabar un poco al Señor. Espero que sus sentidos hayan sido tocados en esta hora, hermanos. Que no haya sido oír palabra por oír. Es algo, hermanos, que tenemos que meditar mucho en tu forma de diariamente levantarte de tu cama. ¿Cómo es tu vida en tu aposento? ¿Cómo tú tienes esa relación con el Espíritu Santo de Dios? Dios nos está dando oportunidades, hermanos, de ser salvos. Dios te está dando la oportunidad de que seas liberado de todas esas ataduras ancestrales, maternales, que todos nosotros heredamos de nuestros padres, de nuestras madres. Pero tú tienes que ser consciente de que tú traes ligaduras de padre y de madre que fueron ligaduras incorrectas. Hermanas, vayan cantando mientras que yo ministro. Y Dios quiere que en este día tú reconozcas lo que tú recibiste de tu madre y de tu padre, que el Espíritu de Dios te ha hecho ver que es incorrecto. Renuncia a eso. Renuncia a eso para que tú puedas entrar al camino de la liberación.
Aleluya. Alabanza, hermano. Amémonos de corazón Oigan la palabra de esta alabanza. y de labios no fingidos. Déjate ministrar por el Espíritu de Dios. De corazón Ondarama gira basada mando. y de labios no fingidos. No quiero alabarte de labios fingidos, Señor. Para cuando Cristo Quiero que cuando tú vengas yo me pueda ir contigo, Señor. Dile al Espíritu de Dios que tú no te quieres quedar aquí. para cuando Cristo venga. Levanta las manos y alaben a Dios. El pueblo que levanta las manos es un pueblo victorioso. No tengan temor de levantar las manos al reino de Dios. ¿Cómo puedes tú orar? ¿Cómo tú puedes vivir odiando? Enojado con tu hermano. Ama a tu hermano, perdona a tu hermano. ¿Cómo puedes tú orar? Tú no puedes orar con odio, con dolor, con resentimiento. Enojado con tu hermano. Andalama, sira, bajandalama, ella va. Dios no escucha. Dios no escucha tu conversación cuando en tu vida hay tormentos, hay raíces de amargura, hay raíces de tristeza. Ondalama, gira, basada, mando. Dios no escucha la oración. Oye bien eso, hermano. Dios no escucha la oración. Sino Pídele perdón a Dios por los reconciliar. momentos que no ha escuchado tu oración. Mandamiento nuevos dos. Está dándonos una ordenanza hoy, Dios. Dios Que te dejes ministrar por el Espíritu de Dios. Déjate ministrar. Mandamiento nuevos dos. Mandamiento nuevo nos está dando. Que os améis Ondarama, unos gira, a vas llamando. otros. Como yo os he amado, Andarama, gira, va. como yo os he amado, os también améis vosotros. Anhela liberación en tu alma y en tu espíritu, hermano. Anhélala. Os he amado, como yo os he amado, os también améis vosotros. Aprendamos a perdonar, amarnos los unos a los otros con respeto. De corazón Oh, vas llamando. y de labios no fingidos. No podemos ser hipócritas en las cosas de Dios, hermanos. Amémonos de corazón Dios quiere perdonarte, hermano, y perdonarme. y de labios no fingidos. Pero yo tengo que reconocer mis debilidades. Para Ondalama, cuando saramando. Cristo venga, para cuando Cristo venga, Él nos va a encontrar apercibidos si no entendemos lo que oímos hoy. Para cuando Cristo Andalama, gira, bajandalama, ella va. cuando Cristo venga, nos encuentre apercibidos. Nosotros tenemos que sentir felicidad, alegría de saber que pronto viene Cristo y que yo me voy con Él. ¡Aleluya! Si yo tengo dudas de mi salvación, es porque mis sentidos están extraviados. ¿Cómo puedes tú orar? ¿Cómo puedes tú orar con tus sentidos extraviados, tus emociones? Con tu hermano. Anda, masira, basaya, mano. Dios no escucha la oración. Dios no escucha la oración si no te has reconciliado. Anda, masira, va. Dios no Itaramahan. escucha la oración. Utaramahira, mandalama, salama, ella va. La oración si no te has Oribananda, la maía, bando, libaja. Alaba a Dios, hermano. Alábalo. Gózate en la alabanza. Gózate en la presencia de Dios. Améis unos a
unos a otros. Como yo os he amado, como yo os he amado, vos también améis vosotros. Qué lindo que nos podamos amar los unos a los otros con amores sinceros, sin odios, sin resentimientos. Como yo os he amado, vos también améis vosotros. Aleluya, aleluya. Mandamiento nuevos doy. Gózate en la presencia de Dios. Nunca sientas cargo de culpabilidad. No te dejes enjuiciar de Satanás. Satanás te estará enjuiciando allí, pero Dios no. Dios te está diciendo que te ama y te quiere perdonar, te quiere restaurar, te quiere reconciliar. Necesitamos tener amor para que Dios escuche la oración. Aleluya. Como yo os he amado, como yo os he amado, vos también améis vosotros. Onda la sílaba. Como yo os he amado, como yo os he amado, vos también améis vosotros. Como yo os he amado, como yo os he amado, vos también améis vosotros. Vamos a dar un aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amantísimo Dios, te doy gracias por la oportunidad que me dices, Padre, de exponer tu bendita palabra. Solo te pido, Padre, que esta palabra que he expresado hoy es palabra tuya y que los espíritus que estaban adormitados hoy hayan sido despertados por la unción y el poder de tu Santo Espíritu. Padre, mira los hermanos que vinieron quebrantados de salud, que hoy salgan restaurados, recuperados por el poder de tu bendita palabra. Señor, gracias te damos todo esto. Y todo esto te lo pido en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Que Dios nos continúe bendiciendo, amados hermanos.